Lo que el conservatorio nunca te enseñó y te está costando dinero cada mes. ¿Sabes qué es lo más irónico de haber pasado 10 o 15 años estudiando música? Que te enseñaron absolutamente todo sobre tu instrumento y nada sobre cómo vivir de él. Te enseñaron solfeo, armonía, análisis, repertorio, dirección, improvisación, historia de la música, pero nadie te explicó cómo hacer una factura, cómo cotizar un bolo o cómo poner precio a tu trabajo. Y ese vacío te está costando dinero cada mes. Porque el día que te llaman para tocar y no sabes cómo cobrar, el día que das una clase particular y no sabes si tienes que declarar, o el día que haces 20 bolos y no cotizas ninguno, ese día estás perdiendo dinero. Dinero y derechos. El sistema no está pensado para ti y el conservatorio, honestamente, tampoco lo estaba. Nos formaron como intérpretes, no como profesionales. Nos enseñaron a leer partituras, pero no contratos. A entender armonías, no facturas. A componer obras, pero no a planificar ingresos. El resultado es que miles de músicos salen al mundo laboral con una técnica impecable, pero sin una mínima idea de cómo convertir eso en una carrera sostenible. Y el mercado se aprovecha. Obvio que se aprovecha. Porque cuando no sabes cuánto vales, alguien lo decide por ti. La diferencia entre un músico que vive de la música y otro que sobrevive no siempre está en el talento, está en la gestión, en entender cómo funciona el dinero, los contratos, los impuestos y los derechos laborales. Mira, te lo voy a poner claro con un ejemplo. Imagina que das 20 clases particulares al mes, cobras 20 euros por clase, son 400 euros al mes. Parece poco, pero al año son 4.800 euros. Si haces bolos, además, digamos que ganas unos 600 euros más al mes. Estos son 7.200 euros extra. En total, 12.000 euros al año. Y todo esto sin haberlo declarado, sin cotizar y sin derechos. A ojos del sistema no has trabajado ni un solo día. Y a ojos de Hacienda has dejado 2.000 euros en impuestos sin pagar. No parece mucho hasta que un día necesitas justificar ingresos, pedir una ayuda o te llega una inspección. El problema no es el arte. El problema es no saber cómo funciona el sistema en el que vives. Y no hablo de ser un experto fiscal, hablo de lo básico, de entender qué es el IRPF, de saber cuándo estás contratado, de conocer la diferencia entre una factura y una nómina, de saber qué es el régimen de artistas, cómo funciona y por qué te protege. Te lo voy a resumir en una frase. El músico profesional no es el que toca bien, es el que puede seguir tocando dentro de 20 años. La educación musical en España forma intérpretes, pero tristemente no forma profesionales. Y eso nos convierte en un sector extremadamente frágil, porque dependemos de que otros gestionen nuestro trabajo, de que un promotor decida cuánto valemos, de que un ayuntamiento nos contrate como pueda, de que una gestoría genérica nos trate como si fuésemos fontaneros. No puede ser que sepas analizar un pasaje de Mahler y no sepas analizar tu propia nómina. No puede ser que sepas dirigir una banda y no sepas cuánto cotizas por cada actuación. Y tampoco puede ser que dediques tu vida a la música y no sepas cómo protegerte legalmente. Cada músico que entiende el sistema se vuelve más libre y cada músico que lo ignora se vuelve más dependiente. La buena noticia es que todo esto se puede aprender. Y no es complicado. Solo necesitas 1 hora a la semana para entender lo que nadie te explicó. Por ejemplo, ¿qué pasa si te pagan por Bizum? ¿Qué deducciones puedes aplicar? ¿Cómo calcular tus gastos reales? ¿Qué tipo de contrato te cubre y cuál no? Estas son cosas que cambian tu vida, aunque no lo parezca. Porque cuando entiendes cómo funcionan, dejas de tener miedo a Hacienda. Dejas de depender de otros. Y empiezas a cobrar con seguridad. Te voy a proponer otro ejemplo real. Una profesora de violín que conozco daba clases en 3 sitios distintos. Una escuela municipal, una privada y obviamente pues clases particulares. Cada centro le pagaba de forma diferente. Uno con nómina, otro con factura, otro en efectivo. Ella no entendía nada. Cuando le hicieron la declaración de la renta, resultó que habían retenido mal el IRPF en un sitio y le salió a pagar 900 euros. ¿Y por qué? Porque nadie le explicó que cada ingreso se declara de forma distinta y que hay que tener una base de control para saber cuánto entra y cuánto se retiene. Eso no lo enseña ningún conservatorio, pero si no lo sabes, lo pagas. Y no solo con dinero,
también con inseguridad. La inseguridad laboral del músico no viene del arte, viene de la desinformación. El día que un músico entiende su nómina, entiende su poder. Y el poder, cuando se reparte entre los artistas, cambia el juego. Si cada conservatorio de España dedicase una asignatura al año a enseñar gestión, fiscalidad y derechos laborales, el sector cultural se transformaría en una generación. No habría tanto miedo a Hacienda, ni tantos artistas explotados, ni tantos proyectos ilegales camuflados de cultura. Y el respeto social hacia la música subiría. Porque cuando una sociedad ve que los músicos trabajan con contratos, con altas y con estructuras, deja de verlos como los que tocan por gusto y empieza a verlos como lo que son, profesionales. Así que si eres estudiante, profesor o músico en activo, hazte un favor y dedica una tarde a revisar cómo estás trabajando. Pero háztelo, no te culpes por no saberlo, no te enseñaron, pero ahora ya puedes aprenderlo. Entiende tu nómina, mira tu cotización, aprende cómo se calcula el IRPF, aprende cómo funciona una factura. Son pequeñas cosas, pero cambian tu mentalidad. Porque la libertad del músico empieza en el conocimiento. Y la educación que no se da en el conservatorio se tiene que construir fuera. Aprender a tocar fue el primer paso. Aprender a vivir de ello es el siguiente. Y te aseguro una cosa, cuando entiendes cómo funciona tu trabajo, te das cuenta de que el arte no está reñido con la gestión. Es más, sin gestión no hay arte que dure. Así que no esperes que nadie venga a explicártelo. Empieza tú mismo, infórmate, lee, pregunta, habla con otros músicos, comparte conocimiento, porque si la música es cultura, la gestión también lo es. Y cuando el arte se une con la inteligencia, el respeto llega solo.